Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que solo hay un bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Qué bonito, ¿verdad?, empezar con el credo niceno-constantinopolitano a forma de oración, ¿no? Yo, si os digo la verdad, pues me costó muchísimo tiempo darme cuenta que era una oración. Porque como siempre se ha dicho que es el símbolo de la fe, síntesis de la fe, etcétera, yo no lo tenía como oración, a pesar de hacerlo en misa, vamos, todos los domingos. Y lo descubrí de cura, porque mucha gente me decía, yo rezo el credo. Y a mí aquello porque a mí el credo era más de pensar que de orar, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho, ¿no? Muchos feligreses, ¿no?, a lo largo de las parroquias, que yo rezo con el credo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿qué es lo que mueve cualquier acción de Dios? Dios es amor, escribe San Juan en su primera carta. Por tanto, todo en Dios está motivado por el amor y es para el amor. Y eso no se nos puede perder de vista. El amor es la razón y el amor es la finalidad. Aunque nosotros tantas veces nos cueste comprender sus designios o sus caminos. Porque hay veces que es difícil entender el amor de Dios en nuestra propia vida, en la historia de la humanidad. Es difícil, pero Dios es amor y todo lo hace por el amor y para amar. Tener claro esto clarifica muchas cosas en nuestra vida. Nos la simplifica, nos la hace más sencilla. Es decir, la vida intratrinitaria, incluso antes de la creación del mundo, es una vida de amor e intimidad, de la que surge todo lo demás. ¿Quién es Jesucristo? La gran pregunta, ¿verdad? Vais a salir hartos de esta pregunta a lo largo de este año, porque me viene constantemente a la cabeza, la verdad. Nunca me había venido tanto a la cabeza esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo único de Dios hecho hombre, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Pues Dios es uno y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, en palabras de San Pablo a Timoteo en su primera carta. Por amor a nosotros, por amor a todos los hombres, baja del cielo, pero su bajada al cielo es bien particular. Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. ¿Quién es Jesucristo? El Dios hecho hombre. Ese misterio de la encarnación que nos, que nos deja atónitos, ¿no? Porque para nuestra mentalidad es algo imposible. ¿Cómo Dios y hombre van a estar juntos? Si no hay nada más opuesto que la divinidad y la humanidad. Bueno, pues están juntos. Y así lo contemplamos en Jesucristo, presente aquí con nosotros, ¿verdad?, en la exposición menor del Santísimo. El único mediador entre Dios y los hombres, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas en una sola persona. De tal modo que todas sus obras humanas son asumidas por el Verbo de Dios.
el gran misterio de la Encarnación que celebraremos pronto, el próximo 25 de marzo, justo 9 meses antes de la Navidad. Es un misterio de amor profundo del único Dios por todos los hombres. En este misterio tan profundo e incomprensible, el Hijo de Dios se une a todo hombre sobre la tierra para mostrarnos a todos el camino que conduce a la salvación. Es decir, Jesús no solo es nuestro modelo, para los cristianos me refiero, es para toda la humanidad. Es el hombre perfecto en el que estamos llamados todos a mirarnos para descubrir quiénes somos en lo más profundo de nuestro ser. Y más aún, quiénes estamos llamados a ser. Como nos dejó el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. El misterio, a mí es una cita que me encanta. La repetía muchísimo, si os acordáis, San Juan Pablo II. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque es verdad, nosotros somos un misterio para nosotros mismos. Si nunca nos terminamos de conocer a nosotros mismos, nunca terminamos de conocer al otro, porque somos un misterio. Si tú y yo queremos saber qué es lo que somos, estamos obligados a mirar a Jesucristo. Es decir, desde Adán hasta nosotros, todos hemos sido creados tomando por modelo a Jesucristo. Pero la encarnación es una vía de doble sentido. Al contemplar a Jesucristo, vamos a contemplar todo lo que Dios ha pensado para nosotros, porque Él es camino, verdad y vida, como bien sabemos. Pero también podemos avanzar en el otro sentido del camino. En Jesucristo, el Dios único y verdadero ha tomado sobre sí toda la debilidad del hombre, todos nuestros fracasos, toda nuestra necesidad. Eso es lo que estamos celebrando en la Cuaresma. En el crucificado contemplamos la debilidad del hombre, nuestra propia debilidad. Es lo que veíamos ayer, miércoles de ceniza. ¿Qué somos nosotros? Ceniza, nada. Lo que se desprecia, el fuego, ¿verdad? Cuando ya ha dado su calor, cuando ha dado su luz, lo que queda, nada. Bueno, pero Cristo se ha hecho nuestra nada, eso es lo increíble. Por eso digo que es la total oposición entre la divinidad y la humanidad. San Pablo lo expresaba ayer mismo, ¿verdad? En misa, en la segunda lectura, con palabras verdaderamente fuertes. En la segunda lectura hay unas palabras fortísimas. El que no conocía pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia por él. Son palabras muy fuertes, ¿no? Lo hizo pecado. El que no había pecado, el que no tenía pecado, porque es Dios, el Verbo, Dios lo hizo pecado. Para que nosotros llegáramos a ser justicia por él. Todo por nosotros. Es decir, Jesús asume nuestra naturaleza herida por el pecado, debilitada, vulnerable, humillada, mortal. Por el pecado original, la humanidad entera había caído en un pozo profundo, un pozo oscuro, del que no podía salir sin una intervención divina. La sorpresa llega cuando el Hijo de Dios se manifiesta al mundo como uno de nosotros, igual en todo menos en el pecado, pero con sus mismas consecuencias. De modo que entra en lo más profundo del pozo, en lo más oscuro, en lo más deprimente, para sacarnos de allí con nuestra correspondencia, escalando sobre sus hombros. Es impresionante el respeto que tiene Dios por nuestra libertad.
mucho más que la que tenemos tantas veces nosotros mismos, por nuestra propia libertad. Hace que Dios se hace hombre para salvarnos con nosotros. Porque Dios, lo sabemos bien, nos podía haber salvado sin nosotros, sin que nosotros tuviéramos nada que ver. Pero eso, claro, hubiera sido de alguna manera cargarse su propia creación. Cuando Dios nos hace libres, asume Él los riesgos de nuestra libertad. Hasta el punto, como vemos, de morir en la cruz. Y que nosotros libremente, a través de Él, podamos encontrar el camino al cielo, si lo aceptamos, si lo asumimos libremente. Dios sigue asumiendo hoy los riesgos de la libertad humana. Dios no se tenía por qué haber pringado. Porque hacerse hombre para Dios, pues, claro. Yo el otro día les decía a los de catequesis, ¿no? La distancia que hay entre nosotros y un insecto es infinitamente menor que la que hay entre nosotros y Dios. O sea, nosotros tenemos mucho más que ver con un insecto que con Dios. Y Dios se hace uno de nosotros. Es como si nosotros nos hiciéramos un insecto. La diferencia sería mucho menor, porque estamos mucho más cerca a los insectos que a Dios, ¿no? Y Dios, y lo captaron rápido, ¿no? Dios se rebaja. Lo hace, como digo, por un respeto total a su creación y a sus criaturas. Y decide sumergirse en el dolor y el sufrimiento para que nuestra salvación sea redención. Jesucristo no simplemente nos salva, Jesucristo nos redime, ocupa nuestro lugar y nos tiende la mano, como a San Pedro, ¿no? Bajo el agua. Nos tiende la mano para que, si te quieres agarrar, te agarres. Y si no te quieres agarrar, no te agarres. Porque ese respeto a la libertad continúa en nosotros, ¿eh? Nos salva uno a uno, uniéndose a todos al mismo tiempo. Eso es la encarnación. En la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido conmigo, contigo, 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 con todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, mayores, ancianos, de todas las razas, de todos los colores, absolutamente todos. Ha aceptado, como digo, nuestra naturaleza humana, herida, tocada. Jesús no se ha unido a una naturaleza redimida, salvada, sanada, sino pecadora, porque Él es la medicina saludable de nuestra naturaleza humana. Todo por nuestra salvación, todo por amor. Y es la única forma de tratar de comprender este misterio tan grande. Todo por amor. Todo por amor. Bajó del cielo. Bajó del cielo. Qué idea, ¿no? La de cómo resume el credo, ¿no? Es una síntesis tan perfecta que es un resumen, bajó del cielo. Bueno, y estas tres palabras literalmente tienen mucha enjundia, ¿no? San Pablo supo describirlo de manera perfecta en su carta a los filipenses. Pues en ese bajar del cielo se contiene la kénosis del Señor, es decir, su apariencia meramente humana, sin esa gloria que mostrará de forma extraordinaria a sus amigos más íntimos, solo a tres, Pedro, Santiago y Juan, en la transfiguración en el monte Tabor, y que toda la humanidad podrá contemplar en la segunda venida gloriosa del Señor al final de los tiempos. Dice así San Pablo: si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad, no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Y aquí llega la enjundia. Tened entre vosotros
los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese abajamiento del Señor fue total, fue tan total, que los que se habían criado con Él en Nazaret no supieron reconocer en Él al Hijo de Dios y le impidieron hacer ningún milagro, acordaros del Evangelio, en su propia tierra. Porque la existencia de Jesucristo había sido tan normal durante 30 años que no eran capaces de dar el salto de la fe. Pero hombre, si este es el hijo de María, de José, el carpintero, ¿cómo dicen? Hay hasta un pasaje, acordaros, ¿no? Que se lo quieren llevar por lunático, que incluso convencen a la Santísima Virgen María para, oye, vamos a llevarnos al chico, ¿no? Que está haciendo cosas raras, que está haciendo un escándalo. Los de su propia casa, para reconocer en Jesús al Mesías, al Salvador. Es necesaria una intervención especial de Dios en nosotros, como el mismo Jesús lo expresa a Pedro. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios vivo. Y las palabras de Jesús son preciosas. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros. Que nosotros podamos reconocer en Jesús al Salvador, al Mesías. Que gocemos de venir a la iglesia, de participar de la Eucaristía, de contemplar al Señor, ¿verdad? Aún en la exposición menor, más propia de Cuaresma. Es obra del Padre en cada uno de nosotros. Como para no estar agradecido. Ahí se entiende, ¿no? Que la Eucaristía sea acción de gracia. Porque a Dios es que le tenemos que llenar de gracias, ¿no? Bajó del cielo, como digo, por obra del Espíritu Santo. Allá donde Dios se hace presente, está actuando el Espíritu Santo. Él santificó las entrañas purísimas de María, que continuó siendo virgen durante y después del parto, en un misterio de amor y respeto absoluto a la Madre de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace nuevas todas las cosas, por el cual Dios creó el mundo y por el cual recrea al hombre en Cristo en la encarnación. Es todo obra del Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad? Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga a cada uno de nosotros, que nos renueve, que haga en nosotros nuevas todas las cosas. Porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No hay sacramento alguno, no hay oración, ¿no? El Espíritu Santo clama en nosotros para que llamemos a Dios Abba, Padre. Abba, que es como, ya sabéis, ¿verdad? Yo creo que es muy conocido, es como papá. O sea, que no solamente es que llamemos a Dios Padre, es que la relación que Dios Padre quiere con nosotros es de hogar, es de casa. Es como nos dirigimos a nuestros padres en el hogar, en casa, ¿no? Papá, que tengas esa confianza total. De ahí se entiende, ¿no? Que ¿de quién es el reino de los cielos? De aquellos que son como niños. Porque un niño con su padre tiene toda la confianza. Y sabe que le puede pedir hasta lo que no le conviene. Que eso, claro, solo puede hacer un niño. Porque sabe que si no le conviene, su padre no se lo va a dar. ¿No? Esa es la relación, ¿verdad? Que crea el Espíritu Santo en nosotros a través de Jesucristo con el Padre. Por obra del Espíritu Santo. Todo ocurre por obra del Espíritu Santo.
¿Cuántas veces tenemos que pedir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino? ¿No? Esa oración tan preciosa, ¿no?, que rezaremos el día de Pentecostés, ¿no?, cuando cerremos la Pascua. Pero vamos, la puedo rezar en todo tiempo, ¿no?, ven Espíritu Divino, tan conocida. Bajó del cielo por obra del Espíritu Santo. Se encarnó de María, la Virgen. A veces hay que esperar para ver cumplidas las promesas de Dios. Pero con Él todo llega. Con Dios todo llega. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Son palabras del profeta Isaías, 3 siglos antes de la encarnación, del nacimiento. 3 siglos antes. ¿No? Nosotros llevamos 300 años para atrás, bueno, en esta parroquia maravillosa se está ornamentando, ¿no?, hace 3 siglos. Hace 3 siglos, pues por ahí estaba el paso, ¿no?, de Castilla otra vez a Navarra, ¿no?, del pueblo, de la parroquia, más o menos. Y es cuando todos los retablos laterales se embellecen, se llenan de oro, ¿no?, y se hacen muchos de ellos. Bueno, 3 siglos de espera. Y así se lo hizo ver, ¿no?, a José, el ángel, que se le apareció en sueños, ¿no?, y le recordó esa profecía justamente. Cumplida en Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es Jesús, Dios con nosotros. Dios amando en nosotros. En esa profecía se anuncia la virginidad de María, la madre de Jesús. Y en el credo afirmamos que Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María, la Virgen. Y la virginidad de María es doble. Es una virginidad física, pero también es una virginidad espiritual, muy importante. María, desde su concepción hasta el final de sus días, mantuvo la pureza tanto en la fe como en el cuerpo, por intervención directa de Dios. Dudar de su virginidad es dudar de Dios mismo. Bueno, aquí hay una cosa muy bonita, ¿verdad?, con los musulmanes, con el Islam, que creen en la virginidad de María. ¿Por qué? Porque Dios puede hacerlo y quien quiere lo hace y punto, ya está. No. Y es muy bonito, ¿no? Decir, oye, mira, ¿no? A veces da pena, ¿no? O puede dar pena, que ha podido pasar en la historia, ¿no? Que los musulmanes crean más en la virginidad de María que algunos católicos, que a mí me la han negado. ¿Por qué? Porque Dios puede, obviamente, esto es así. Bueno, la Biblia es clara, ¿no?, en ambos aspectos de la virginidad de María, tanto espiritual como física. Y ahora no me puedo detener, ¿no?, en este tema, pero sí merece la pena su estudio y comprensión, ¿no? Ir a las citas bíblicas donde esto aparece, la tradición de la Iglesia, y bucear ahí un poquito, ¿no?, meterse ahí un poquito, merece la pena. Bueno, en la carta a los Hebreos, su autor, probablemente discípulo de San Pablo, aunque no lo sabemos con seguridad, hace un engarce precioso entre la encarnación y la redención. Es imposible, dice así la carta a los Hebreos, capítulo 10, es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar Él en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctima expiatoria. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni holocaustos, ni víctimas expiatorias, que se ofrecen según la ley. Después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha de una vez para siempre. ¿No? Efectivamente, pues todos los sacrificios de la antigua alianza eran signo, eran preparación, eran tipo, que se dice en teología,
de lo que iba a ser la redención, la cruz, la muerte y resurrección. Pero hasta los mismos judíos se daban cuenta y de, bueno, esto limpiar no puede. Purificar no puede. Es una obra de la misericordia de Dios para animarnos a esperar en el Mesías, que es el único que lo va a poder hacer. Nosotros tenemos la suerte, ¿no?, de creer, de poder profesar el credo. Y en el credo nos da la causa de la redención, de la muerte y resurrección de Jesús. Por nuestra causa. Por nuestra causa. ¿Por qué ha ocurrido la muerte de Jesús en la cruz? Por nuestra causa. En una ocasión, pues un chavalillo fue a misa con su madre, ¿no? Y tras la predicación del cura, que iba en esta línea, en este sentido, le dijo el niño, ¿no?, a la madre: ¿y a mí por qué me echan la culpa si no había nacido? Que es una gran pregunta, ¿no? ¿Y a mí por qué me echan la culpa de esto, no? ¿Por qué es por mi causa? Oye, que yo no estaba ahí. Bueno, cuando terminó la misa, ¿no?, su madre acompañó al hijo, ¿no? Dijo: hala, vamos a hablar con el cura y que te lo solucione él, ya que él ha hablado del tema, ¿no? Y así es una forma también de acercar a su hijo al cura, ¿no? Bueno, el niño se acercó, el chavalillo, ¿no?, 12, 13 años, se acercó con un poco de esparpajo, pero lo escucharon también feligreses que había cerca, ¿no?, al final de la misa. Y se hizo ahí un pequeño corrillo, ¿no? A ver cómo salía el cura de esa, ¿no? A ver qué respondía el cura. Porque es una pregunta que a todos pues, nos llama la atención, claro. Una gran pregunta. Afirmamos que Jesucristo fue crucificado por nuestra causa, que es mucho decir. Bueno, y aquel cura, aquel párroco, citó a San Francisco de Asís, ¿no?, para explicarle al niño. Le dijo: ya que son nuestras, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz, sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios. Y es necesario reconocer que nuestro crimen, en este caso, es mayor que el de los que lo crucificaron. Porque según el testimonio de los apóstoles, de haberlo conocido, ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la gloria. Nosotros, en cambio, proclamamos que lo conocemos. Y volvemos a pecar, y volvemos a pecar, y volvemos a pecar. Por nuestra causa. Y nosotros con más gravedad porque conocemos, porque sabemos quién es, porque queremos, porque le amamos y le desobedecemos. Es pues cierto, ¿no?, que fue a causa de nuestros pecados que Jesús fue crucificado. El chaval lo entendió. Bueno, es aquello que llegará la noche de Pascua y en el pregón pascual lo cantaré, ¿no?, y desde Lambón, que en realidad es una cita de San Agustín. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Que pensar en esto es fuerte, ¿no? Porque la culpa a la que se refiere es la original y la nuestra. Oh feliz culpa que mereció tal Redentor. Al reconocernos pecadores, reconozcamos también que somos pecadores rescatados, pecadores amados, que Jesús vino a redimirnos porque nos ama. Y recordamos que la palabra causa indica una razón, pero también una motivación. La causa de que Jesús se dejara clavar en la cruz fue su amor por nosotros. ¿Cuál es la causa? Por nuestra causa, porque nos ama, por amor al pecador. Lo dice también San Pablo. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y así continúa el credo. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Y si queremos comprender bien esto, pues lo mejor que podemos hacer es rezar el Vía Crucis tan propio de la Cuaresma.
En él acompañamos a Jesús como un personaje más, ¿no? O en palabras de San Ignacio de Loyola, como si presente me hallase en la escena. ¿Qué es el Vía Crucis? Pues esas últimas horas del Señor, tan bellamente representadas en las parroquias. Bueno, la Cuaresma que recién hemos comenzado nos lleva a la Pascua, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Eso me ha parecido como un final de la parte de Jesucristo apoteósica, ¿no? Como de película. Como todas las penitencias, todos los sacrificios apuntan a morir a nosotros mismos con Jesús para poder resucitar con Él, ya que en esta vida la muerte se manifiesta en nosotros, que solo somos ceniza, como decíamos antes. Y buscamos que también la resurrección de Jesús se manifieste un día en nosotros con toda su fuerza y seamos hallados dignos en el juicio particular y en el final. La fe cristiana no es una fe de muerte, aunque no la obvia, no la anula, no la aparta. Este mundo nuestro cada vez aparta más la muerte, que no se note. Nuestra fe no. Lo más importante para un cristiano no es la cruz. Cuando he preparado para la charla, he dudado si encender la cruz, porque no quería quitar nada de protagonismo al Señor donde verdaderamente está. Digo, bueno, vamos a... Pero nuestra fe es de Cristo vivo. Es el encuentro con Cristo vivo, resucitado. Y eso es lo que da sentido a nuestra vida. Porque Jesús, por desgracia, no fue ni el primer crucificado ni el último. En el siglo XXI ha habido crucificado. Nuestra fe es de vida, es de relación con Cristo vivo, del encuentro con Él. Eso es la fe. Por eso cuidar la fe es cuidar una relación viva. Es escuchar, es comer, es participar, es... Por eso en la cruz contemplamos el amor inmenso de Dios por cada uno de nosotros. De ese Dios que está vivo en la Eucaristía, presente, el Manuel, entre nosotros. Y eso nos ha de llenar de esperanza, nos ha de llenar de vida, pues nuestras frecuentes caídas no nos pueden hacer que caigamos en el desánimo, pues en Jesús descubrimos ese amor misericordioso que siempre perdona. ¿Cómo cambia nuestra experiencia de fe, nuestra experiencia con Jesucristo, de vida con Él, de relación con Él, cuando nos dejamos perdonar con frecuencia por Él? Cuando le pedimos perdón, cuando nos dejamos reconciliar con Él y con la Iglesia. Por eso, ¿verdad? El sacramento de la confesión, que es el sacramento unido al bautismo, que nos permite vivir la fuerza del bautismo, de la confirmación, que nos renueva, es sacramento de esperanza. Porque es decir, siempre voy con lo mismo, qué poco cambio y qué paciencia me tiene. Qué paciencia me tiene. Y eso nos llena de esperanza, nos hace vivir de otra manera. Estos días estoy leyendo en un libro, y ya con esto termino, cómo era la penitencia, el sacramento de la penitencia en los primeros siglos. Caray, bien pronto se van acortando los plazos, pero desde luego lo que era la absolución llegaba después de hacer la penitencia. Y podía durar meses, podía durar años. Y solo al principio, muy al principio, el sacramento de la penitencia era una vez en la vida. Ya es verdad que en el siglo cuarto, quinto, hay que esperar mucho. Se va reduciendo, se va haciendo más. Gracias a los ingleses, a los anglosajones, se va viviendo de otra manera. Pero en Europa, vamos, se vivía así. Bueno, un sacramento de esperanza, de vida, de reconciliación, de lo que necesitamos en nuestra vida. Vamos a pedir, ¿verdad?, a Santísima Virgen María, nuestra Madre, que ella nos ayude, ¿no? Que ella nos ayude
a poner nuestra vida en Jesucristo, a que crezca nuestra relación con Él. María, ayúdanos a aumentar nuestra fe, a que Dios aumente en nosotros la fe, mejor dicho, para que la podamos vivir con fuerza, ¿no? Para que la podamos vivir de verdad, con entrega, con generosidad, como tú, María.